sin duda alguna por la vida de Daisy, Señor, que está en recuperación, mente, Padre. Sea gracias, Señor, por tu mano poderosa en su vida. Señor, gracias también por este tiempo, Señor, que podemos hacer un paréntesis en nuestras actividades para meditar en tu palabra. Te honramos en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Quisiera, por favor, que abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Ya está? ¿Ya tiene? Ya están todos. Ok. Dice, mm, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese cerrado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se puede trabajar y en estos, venid pues y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de su reposo su buey o su asno en el pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había tratado 18 años, no se le debía desatar esa levadura por el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las palabras, por todas las palabras gloriosas hechas por él. Bueno, este pasaje es, pues bueno, tiene muchas cosas. Y estaba meditando un poquito acerca de esto, porque dice la Biblia al inicio que Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. La Biblia nos enseña, o bueno, nos enseña las escrituras que bueno, no es crítica a la escritura, sino es que es, en el contexto de las escrituras nos enseña que en la sinagoga se podía invitar a personas para que compartieran. Pues estaba el rabino, que es el encargado de la sinagoga, y él podía invitar a alguien para que diera la enseñanza, sea algún predicador o un profeta o un maestro, con el fin de recrear las enseñanzas de alguien, especialmente de gente que viene de alguna otra parte, y tuviera una palabra fresca. A diferencia de los tiempos actuales, el rabino busca al que daría la conferencia y a insistencia del rabino, el maestro accedía a ir a la sinagoga. Entonces el maestro, el rabino, le insiste mucho al predicador, ven a la sinagoga, te invito a que vengas a la iglesia, te invito a que vengas. Después de mucho, pues finalmente él fue. Él sabía que ir a la sinagoga pues era complicado porque las enseñanzas que Jesús decía pues chocaban con la costumbre de la gente que estaba en ese lugar. De todos modos, el Señor fue y a diferencia, como digo, de las de actualmente, no buscaba la gente invitar a una congregación por el fin económico, sino por el fin de dar una enseñanza. No buscaba otra cosa, sino enseñar la palabra de Dios. Este, dice también aquí, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Como es frecuente también, en las sinagogas se dividían en dos partes, la parte izquierda para los varones y la parte derecha para las mujeres y los niños. En ella también se encontraba esta mujer y se encontraban también los que estaban enfermos, los que tenían alguna enfermedad, los que tenían algún conflicto, alguna situación que esperaban que al final pudieran orar por ella o pudieran hacer algo por las personas. Entonces, entre esas mujeres que estaban en el lado derecho de la sinagoga, se encontraba una mujer. No menciona su nombre, no menciona su edad, no menciona de dónde era la persona, solamente dice la Biblia que tenía 18 años, que estaba enferma, que estaba encorvada y que pues estaba ahí escuchando la palabra. No fue por el fin de que buscaran una sanidad con ella, simplemente ella acudía regularmente a la sinagoga, pues con su padecimiento. Yo imagino que su aspecto debe haber sido, pues un poquito grotesco, ¿no? Uno ver una persona encorvada, yo me tocó ver una persona por ahí en la calle caminando encorvada,
doblada a la mitad, una señora con un bastón y todo, y ay, da una sensación tremenda ver a una persona tan lastimosamente así, cómo camina, cómo se mueve, pues es tremendo. Y pues, no sé, pero como que impresiona, eso es algo, eso es una realidad, impresiona. Dice ahí que había una mujer que dice, la Biblia dice, cuando Jesús la vio, dice, ¿qué dice? Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La La llamó. llamó, La la llamó. llamó. Dice que la llamó, o sea, estaba hasta allá, ¿para qué lado? Y le dijo, ven para acá. O sea, él la vio, vio que tenía un problema y le dijo, ven para acá. Ahora, en ese lugar no era la única persona que tenía enfermedades, había otras personas que también tenían padecimientos de distintas cosas. El Señor luego se dio cuenta qué era lo que había con esa persona. Tiene un problema de un espíritu, a una atadura de parte del diablo. Entonces dice que la llama y le dice, mujer, o sea, le ve, la llama y se acerca a la mujer, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Sin duda alguna, Jesús hacía las cosas que chocaban con la costumbre de ese entonces en todos los sentidos. Porque no era normal que el predicador o el conferencista o el maestro o el profeta llamara a alguien que estuviera en el lado de las mujeres. Regularmente hablaban solamente entre los hombres y opinaban y decían, pero llamar a alguien de entre las mujeres, dice que la llamó y cuando la mujer se acercó a ella, dice que le dijo algo, dice, mujer, se sana de tu enfermedad y dice que la tocó. Otra de las cosas que no hacían los hombres era tocar a una mujer, ni aún a su esposa en la sinagoga. O sea, por eso va a haber separación entre una cosa y otra. Y entonces dice que él puso sus manos sobre ella y cuando la puso sobre ella, la mujer se enderezó. Y esto, por supuesto, causó una impresión a toda la gente, porque dice que empezó luego a glorificar a Dios. Dice que eran 18 años que tenía una enfermedad. No me imagino todo ese tiempo en alguien. O sea, no conozco a ninguna persona que tenga un padecimiento tan prolongado. Y ha de haber sido, sinceramente, pues un motivo de extrañeza para todos, especialmente para la parte derecha, donde estaban las mujeres, los niños y los enfermos, que estaban viendo cómo es que esta mujer, que ellos habían visto durante 18 años por lo menos, que estaba enferma y que se había enderezado de repente. Esto es algo increíble. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues primero que la mujer no estaba cerca de Jesús. O sea, no es que Jesús estaba por ahí y ella pasó. No, dice que él la llamó. Él la llamó desde lejos. Dice que la vio a la distancia y la llamó. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sobre ella las sus manos y se interesó y empezó a glorificar a Dios. Sin duda alguna, por Jesús conoce tus necesidades, conoce tus padecimientos y a diferencia de muchos, no se queda sin hacer nada. Algo había que hacer. ¿Y quién más que él mismo? Realmente le importas a Jesús. Pues Jesús no solo es el conferencista, sino el que te busca para bendecir tu vida. No solamente es el que está en el púlpito y enseña, sino que te busca para sanarte, para ayudarte, para acercarte a ti al reino de los cielos. Jesús no busca ser el protagonista ni el que busque el reconocimiento del público, el que diga por una palabra y luego te venda su libro o que suba a internet la conferencia para la suscripción. Es decir, el Señor Jesús no está buscando un papel en donde él fuera exaltado. No es el protagonista, ni tampoco estaba haciendo las cosas para que la gente reconociera que Él es Dios. O sea, no estaba buscando el reconocimiento de la gente o que fuese motivo para que luego se pueda vender un libro, que eso es lo que hace la gente. Luego tienen alguna palabra y pues hacen un libro, ¿no? O hacen cosas. Entonces, no es por ahí la cosa. El Señor Jesucristo nunca estaba buscando ser el protagonista de algo. Él busca a la gente que tenga comunión con el Padre y que sea salvo del infierno. O sea, Él vino para salvar y para reconciliar a la gente con Dios. Esa era su intención. Existen gentes a las que no nos gustaría tener tan cerca. Y a lo mejor aquí voy a chocar un poquito con algunas ideas, pero
¿A quién le gusta tener cerca de la gente pobre? O a los enfermos, a los necesitados, a los andrajosos, o a los que tienen algún padecimiento crónico. Realmente los vemos de lejos, o sea, los vemos y dices, pobre gente, pero acercarse a ellos, hacer algo por ellos, no es muy común entre la gente. Como que lo que hacemos es que olímpicamente le damos la vuelta y como que no queremos estar tan cerca de la gente así. O digan ustedes que sí son muy espirituales y dicen, no, sí, yo llego, veo una persona que está con un problema, llego y la abrazo, o tiene un problema, alguien que está afuera del mercado con andrajoso en el piso y sin comer y tú vas y lo abrazas y le das dinero y le das comida. Eso hacen ustedes. Dice yo la que no, dice pero que no tiene ese tipo que no, dice que no, Rosita, no sé qué tipo, No, pastor. no es común que hagamos esto. No, ni yo tampoco, o sea, cuando ves ahí como que dices, ay, está un poquito complicado el asunto, dice, Dios lo bendiga, pero de lejos. Así como que acercarse a hacer algo más, no es común que lo hagamos, o que se hace. Pero, eh, pero sí buscarías para orar, porque si tienes que orar por la gente que está enferma, dices, yo buscaría para orar alguno que tenga gripa. Ese sí, yo buscaría alguno que tenga gripa para orar por él, pero no orarías por el leproso. Buscarías alguno por dolor de estómago, pero no buscarías al que tiene labio leporino. Buscarías orar por un joven, pero no por un anciano. Es decir, como que para orar, hasta para eso, como que definimos una cosa que otra, a lo que es a conveniencia. Sin embargo, el Señor Jesús no hizo eso. Yo les comento porque es una mujer así, no dice la edad, no dice qué tan joven o tan grande era, pero el hecho de verlos caminar así es muy lastimoso. Y sí, cuando la vi a la persona que pasó cerca de la iglesia, así caminando, dices, uy, pobre mujer, qué impresionante. Pero doblada a la mitad, ahí con su bastón y solita, y, ay, qué barbaridad, y con su bolsa algo fue a comprar al mercado. Lo que sea. Entonces, pues, a ver, nosotros vemos a las personas que tienen problemas y ya hasta ahí queda. Jesucristo no fue así. Él vio a una persona que tenía un enorme problema y lo que hizo fue sanarlo. Le dijo que se acercara a él y la puso en medio de la sinagoga que estaba prohibido y puso las manos sobre la mujer que estaba prohibido y la sanó que también estaba prohibido por las costumbres judaicas. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Eso es algo que también llama la atención. Cuando amas a alguien verdaderamente, porque cuando hablamos acerca de los enfermos, pues no tan fácil somos como para ayudar a la gente. Este, pero cuando amas a alguien verdaderamente, eres capaz de hacer cosas indescriptibles, algo que no es normal que se haga cuando realmente amas, como por ejemplo cambiar el pañal a una persona adulta que está acostada en una cama. Eso no es fácil. ¿Lo hemos hecho? Sí, pero que sea fácil, no lo es. Solamente se hace porque tienes un gran amor por la persona, pero lo harás por una persona que no conoces. Oh, eso está complicado. Por alguien que no lo sabes quién es y de repente tienes que ir al hospital y ves ahí a la persona de la cama de lado que tiene un problema así y necesita ayuda, dices, pues hay que buscar a la enfermera o al enfermero o a que avisar a la gente. Pero que tú lo hagas, no lo creo, cuesta mucho trabajo. Entonces, solamente cuando realmente amas a alguien, eres capaz de hacer cosas indescriptibles, como por ejemplo cambiarle el pañal a un adulto. ¿Y saben lo que es eso? Pues que no es de un niño, es de una persona que diantres, está complicado, que ya se batió, que pasó, eso es algo tremendo, que tiene invalidez, o el hecho que tú le des un ojo a alguien que tiene necesidad, tu propio ojo, o que le des tu propia sangre. Solamente lo haces porque tienes mucho amor por la persona. ¿No lo creen? Porque cuando tienes amor por alguien, no te limitas. Lo que sea por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, o sea, por alguien que está muy cerca de ti, eres capaz de hacer y dar lo que sea, o hacer lo que sea, porque realmente lo amas. Jesucristo amó a esta mujer. La vio que estaba en una situación de desventura y la amó.
y la acercó a ella, a él, y la sanó enfrente. ¿Por qué era necesario que fuera enfrente de los demás? Para que creyeran en Dios, para que creyeran que Dios vino a sanar, y que vino en la persona de Jesucristo para sanar a los enfermos y para hacer muchas obras milagrosas. Entonces, Dios tenía que mostrar al Padre, eso es importante. No exhibirse él, no estar ahí como protagonista, sino él tiene que mostrar al Padre, no, él tiene que demostrar la imagen del Padre, no la imagen del Padre terrenal, porque todos nosotros tenemos una imagen de nuestros padres y nuestros padres terrenales pues tienen muchos defectos o muchos conflictos. A lo mejor el padre agresivo, a lo mejor el padre ausente, a lo mejor el padre golpeador, a lo mejor el padre irresponsable. Habrá muchas partes que sean, y a veces cuando hablan de padre, pues como que la gente se imagina cómo le fue en la feria, y entonces se imagina que cuando hablan de padre, pues y ponen al suyo en ese lugar. Pero el Señor quiere mostrar a Dios. En Dios hay perfección y en Dios hay verdaderamente amor. Sí hay juicio, pero antes del juicio está el amor. Y vino Él a mostrar el amor por su nación, por su creación, y la amor. Y eso fue que lo que hizo que la trajera para que hablara, orara por ella. Jesús accedió a ir a la sinagoga, a pesar de que sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Sin embargo, había que enseñarles algo, porque Él vino a enseñar y buscaba la oportunidad para enseñar donde fuera. Claro, ahora, Él, recordemos que no fue, bueno, invítenme ya, no, Él estuvieron insistiéndole para que fuera y Él fue, pero no fue a hacer las cosas conforme a los ritos de la costumbre judaica. O sea, no se apegó a las costumbres judaicas, sino que Él hizo lo que tenía que hacer y como ya les platiqué, se sale del molde, llama a la mujer le impone su mano sobre ella y ora por ella y además era el día sábado. ¿Por qué era tan problemático el día sábado? Porque los líderes religiosos veían como una profesión la de un médico. Ser médico es una profesión, así lo vemos también nosotros. Solo que lo consideraban como un trabajo, como cualquier otro trabajo, como cualquier otra profesión o trabajo. Por lo tanto, estaba prohibido en día de reposo sanar a alguien, porque se consideraba que era en una labor pues normal, o sea, de un albañil, de un arquitecto, de un algo, ¿no? Entonces, él lo veía como un trabajo normal, por lo tanto estaba prohibido para ejercerse en día de reposo. Sin embargo, el Señor habla contra el rabino y le habla fuerte porque estaba más preocupado por el día de reposo que por sanar al niño. Aunque si puramente si ese enfermo estuviese tan mal, fuese algún familiar suyo, se saltaría el día de reposo. Porque eso es la conveniencia. La gente dice, bueno, no, pues es que mi mamá, o es mi papá, o es mi hijo. Entonces, como que se hubiera brincado esa parte. Este, y no lo vería como pecado sanarlo. ¿Por qué? Porque él era el encargado de la sinagoga y pues dice, bueno, pues aquí yo como que sí lo tolero. En nuestro mundo caído, la enfermedad es común. Son causas variadas, una nutrición inadecuada, contacto con la fuente de infección, falta de defensas y también ataques directos de Satanás. Satanás también ataca de forma directa. Sin importar las causas de nuestra enfermedad, podemos buscar la fuente original de nuestros problemas de enfermedad, cualquiera que fuera, y todos tienen su origen en Satanás. Todos tienen su origen en él. Aunque la fuente que llegó, como menciono, puede ser un contagio, puede ser eh, una mala nutrición, baja de defensas, entre otras muchas cosas. Entonces, podemos atribuirle sin duda alguna al diablo la situación de enfermedad, cualquiera que fuere en todo los humanos. Porque esto fue lo que ocurrió cuando Adán perdió o cedió al diablo el poder de la tierra. El fariseo no tenía amor por la mujer encorvada. En ningún momento se nota algún gesto de gozo por la sanidad de alguno, no importa quién fuere. Entonces, hacía un trabajo porque era un sacerdote o era un fariseo, pero no reflejaba el corazón de Dios en cada acto de sus vidas. Es decir, hacía lo que tenía que hacer como sacerdote, pero no hacía lo más importante que era reflejar a Dios a través de su vida. Porque el sacerdote o el pastor o el rabino tiene que ser el medio
de comunicación entre Dios y el hombre. Y es el encargado de llevar las ofrendas a Dios para pedir por la persona y para pedirle a Dios también perdón por los pecados de la persona. Y entonces, tiene que tener una función como intermediario y tiene que amar a la persona por la que está pidiendo. No solamente pedir, Señor, pues sana a esta persona, sana a esta persona de allá. No, tiene que tener un corazón para hacer las cosas, porque además ellos tienen que tomar el animal para sacrificarlo, derramar la sangre. Vamos, todos los ritos de la forma de presentar los animales para ofrenda, este, pero tiene que tener un corazón. Y aquí vemos que este hombre no tenía un corazón, tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía la ley en su cabeza, pero no tenía a Dios en su corazón. No amaba a nadie, no estaba intercediendo por la persona, ni tampoco le dio gusto que esta mujer fuese liberada. Tal vez si hubiera amado a la persona o a la gente, diría, bueno, estuvo mal lo que hizo, pero está bien porque sanó a la persona. Es más importante eso, que esa mujer que estuvo tanto tiempo enferma, finalmente recuperó la sanidad. Y esto hubiera mostrado que era una persona que realmente amaba a Dios y que es un digno representante de Dios. Eh, el rabino tenía la obligación de estar pidiendo a Dios a favor de los que le traían una ofrenda para Dios. Había que sacrificarlo, ellos tenían una parte de ese alimento para sí, de ahí tomaban para su alimento, pero especialmente tenía que buscar que Dios perdonara el pecado de la persona a la que estaba representando. Y eso requiere tener un corazón para con la gente. Nosotros podemos orar por la gente que no conocemos, pero no tiene sentido porque no los amamos. O sea, tiene que haber un corazón muy especial. Parte del éxito de la oración radica en que tengas un sentido de corazón con la persona con la que estás pidiendo y especialmente con Dios, que sea que te está concediendo o que esperas que te conceda el favor por la persona que está en desgracia. Tiene que mostrarse ese corazón. El hecho que ellos llevaran los animales manifestaban el dolor por el pecado. Y ellos tienen que, no solamente, bueno, aquí te trajeron esto, señor, aquí está el animal, y pues yo lo maté y pues te perdoné. Lo tenía que estar rogando, suplicando, pidiéndole a Dios que tomara en cuenta el sacrificio y que perdonara la falta que hubiera cometido, porque había muchas razones de faltas, y para que Dios lo perdonara. Pero para eso se tiene que tener, especialmente en su corazón, amor. Eso tiene que haber. No llevó a Jesús al fariseo para hacer dinero ni para ser protagonista, sino para seguir Israel, para enseñar el camino de la mano de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la gente hoy en día no hace las cosas si no va por medio de una parte económica. El Señor Jesucristo no buscaba eso. Jamás fue a alguna parte con un fin diferente que el de enseñar y sanar y liberar. Y además había que hacer algo. Había que reprender al demonio, había que sacar al demonio de esta mujer. Es importante porque a veces queremos resolver los problemas, pues a lo mejor con un ortopedista, a lo mejor tenemos que ver a alguien en el terreno profesional, pero el Señor Jesucristo estaba viendo el terreno espiritual. Él dijo, esta mujer está enferma porque tiene un demonio. El demonio la ha atado por 18 años. Y lo que hizo fue liberar a la mujer. Esto es algo de lo más importante porque nos tiene que dar mucho gusto porque nuestro Señor sanó a esa mujer, pero sigue sanando hoy. Hizo cosas ayer, pero lo sigue haciendo hoy. Sigue Dios sanando, sigue Dios liberando, sigue Dios restaurando a las personas que estén con problemas. Sin importar la enfermedad que tengas, cuando llegues al cielo, toda enfermedad se quitará. Aprenderemos a vivir en salud por la eternidad y eso nos tiene que dar gozo. A veces que estamos con un padecimiento y decimos, ay, qué complicado. Sí, pero nos tiene que alentar algo. Algún día estaremos en la presencia de Dios y estos padecimientos todos desaparecerán. No importa lo que sea, no importa lo que fuere, de la falta de un ojo, tal vez no oyes, tal vez, no sé lo que sea. Y finalmente, cuando estés en la presencia de Dios,
toda enfermedad se quitará. Y eso nos tiene que animar, nos tiene que dar gozo, nos tiene que motivar a seguir insistiendo en buscar al Señor y hacer su voluntad y conocerlo. El cristiano debe ser bien en lo que los fariseos hicieron mal. El cristiano tiene que ser bien en lo que los fariseos no hicieron bien. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? No amar a la gente. Tenemos que aprender a amar a las personas, nuestro prójimo, para que también podamos ser amados por el Padre. Ese también es un compromiso, es una dificultad, porque no se puede amar a quien no amas, a quien no conoces. Se ama solamente a que conoces. Ahora aquí es algo de lo más interesante. ¿Cómo le hacían los fariseos para orar por alguien que tal vez nunca han visto a alguien? Pues porque tenían un común denominador, eran todos judíos. Y los judíos se respetan y se aprecian y se ayudan todos, porque tienen el mismo Dios que es Jesús, Jehová. Nosotros los cristianos tenemos que tener también un corazón. Yo creo que gran parte del problema que tenemos como mexicanos es que somos muy egoístas, solamente pensamos en nosotros mismos y los demás, bueno, es un problema. Pero el Señor no veía así, él veía otro corazón y nos está enseñando a que aprendamos a tener dolor por el que está en enfermedad o por el que tiene necesidad o el que tiene un apuro, porque no se trata de que solamente seamos unos conferencistas o unos que enseñamos la palabra y ya, hacemos libros, sino que busquemos el hacer algo más que eso, mostrarles el amor, acercarles el pan, acercarles la ropa, acercarles la vida, acercarles la oración, acercarnos a la gente con el fin de ayudarlos a ellos, no con el fin de yo exaltarme a mí mismo, o sea, que yo sea reconocido, de que yo soy el que sana, el que ayuda, el que les da comida o ropa, no es el fin. Si nuestro fin es ajeno a esto, entonces ya no tiene sentido. Para que tenga éxito, tenemos que tener un corazón para amar a las personas como Cristo amó a la gente. Así, sin importarle incluso quebrantar las reglas que había en la sinagoga. A él le dijo al fariseo, esto que hiciste está mal porque le pudiste haber hecho esta sanidad en un día de reposo, en un día que no se da reposo. Y Jesús le dijo que era hipócrita. ¿Por qué? Porque su aspecto reflejaba piedad, su vestimenta reflejaba santidad, y realmente era hipócrita porque no había nada de piedad, no había nada de misericordia, no había nada de santidad, no había nada de amor a Dios, ni tampoco de amor hacia la gente. Esto es lo que el cristiano tiene que hacer para no ser iguales a los demás. Aprendamos a pedir perdón por los pecados de la casa, a pedir perdón por los pecados de la cuadra, de la colonia, de la demarcación, del Estado, del país. Tenemos que aprender a amarnos como mexicanos, unos a otros. Tenemos que tener este corazón, amarnos entre nosotros mismos. Sería un país diferente si todo el mundo nos amáramos. Seríamos diferentes si aprendiéramos a vernos como si fuéramos más que conciudadanos, seríamos como familia. El judío no ve a los otros judíos como si fueran conciudadanos de un mismo gobierno o de un mismo país, no los ven como si fueran hermanos, y así es como tenemos que aprender a ver a la gente en ese corazón. Dice la Biblia también que Dios busca intercesores que eviten la ira de Dios para la destrucción. Dios busca que nosotros estemos intercediendo por la gente, pidiendo por nuestro país, pidiendo por nuestra nación, pidiendo para que seamos cambiados y no se tomado en cuenta nuestro pecado, y que tengamos la valentía también de enfrentar a la gente y decirles, enseñar ese camino para que no cometan pecado. Yo creo que esta parte que vemos aquí nos deja ver pues que pues el Señor hacía cosas extraordinarias. Y nosotros tenemos que hacer cosas extraordinarias también. Tenemos que hacer cosas que no estaban escritas en ninguna parte, movidos más por el amor que por los reglamentos o las disposiciones de gente, este, pues que no tenían ningún sentido. Las cosas que había en la sinagoga y las muchas costumbres que había en el pueblo judío, no están muchos de ellos no están escritos en la palabra, simplemente eran costumbres o tradiciones que se habían heredado por generación. Yo creo que tenemos que aprender de los errores de los fariseos para no cometerlos igual. Eso es lo que yo pienso. Dios les bendiga, pasen una noche, nos vemos mañana.